Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, en Acontece que no es poco, nos vamos al oeste, pero no a Galicia ni a Portugal. Me dices que nos vamos al salvaje oeste, al de las películas de indios y vaqueros. Sí. Bueno, por cierto, a Portugal y a Galicia iremos dentro de un rato. De momento al salvaje oeste. Y nos vamos a una fecha, 26 de octubre de 1881, tiroteo en OK Corral. Sí, es que suena de salvaje oeste. Que total. Suena, sí, y fíjate, el otro día le preguntaba a Carlas, a su tocaya, a Carlos Bollero, sí, en el negociado que tienen del cine. Sí. Le preguntaba que qué prefería, si una de romanos o las pelis del oeste, ¿no? Por supuesto. Del oeste, bueno, dijo, claro. Vamos, clarísimamente, le dijo que del oeste porque su ídolo es John Ford. Y John Ford hacía pelis del oeste, que yo sepa no tocaba asuntos romanos. Sí. Y hay un hecho histórico, real, del salvaje oeste, del que se han hecho un montón de películas, un montón. John Ford también hizo una sobre el tiroteo en un polvoriento solar de un polvoriento pueblo de la polvorienta Arizona, en Tombstone, un tiroteo que se dio precisamente el 26 de octubre de 1881. Eso es. Ahora lo conocemos como el tiroteo en OK Corral, que era como se llamaba el establo que había al lado del solar del tiroteo. Pero este nombre la verdad es que se lo dio el cine a partir de la peli que dirigió John Sturges en el 57 y que se tituló Gunfight at OK Corral. Bueno, pero que es aquí fue de otra forma seguro, ¿no? Porque aquí lo llamaron Duelo de Titanes. Bueno, mira. Sí, en vez de las cosas que se han hecho con las traducciones de los títulos de películas. Aquí fue Duelo de Titanes, que a mí como título siempre me sonaba cosa de cómic y bueno, le pregunté a través de Manu, a través de nuestro compañero Manu, le pregunté, dije, oye, pregúntale a Bollero cuál de todas las pelis del tiroteo en OK Corral le gustaba más, y por supuesto, porque iba a contestar, le gusta la de Ford, claro, la de John Ford de 1946, que aquí se titula Pasión de los Fuertes, pero que el título original es My Darling Clementine. Fíjate. Esto es follón. Bueno, y además una peli en la que la verdad cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí. Quien ha visto todas las pelis dice que la que más se ajusta a la realidad es la de George Picos Matos, la del 93, que se llama Tombstone, y que las otras están geniales como pelis, pero que se parecen como un huevo a una castaña. Ya, o sea que esa es la más realista, ¿no? La del 93. Esa es la más realista, pero bueno, también si no se parecen, porque da igual, porque por algo es cine. Para eso está el cine. Es cine. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, lived a miner, 49er, and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Bueno, el cine es cine, pero aquí hablamos de historia. Vamos, Nieves, a los hechos. ¿Qué estaba pasando en Tombstone en aquel 1881 para que acabaran varios tipos a tiros al lado de un corral? Oye, que también tiene lo suyo, ¿no? Que el pueblo se llamara precisamente así, ¿no? Lápida. Era como, Lápida, estabas destinado a que ocurriera esto, ¿no? Sí, tiene su explicación. El nombre se lo puso uno de los primeros tipos que llegó a ese lugar de Arizona en plena fiebre del oro, y cuando todo, como se suele decir, cuando todo aquello era campo, y se puso él a buscar pepitas en una mina. Uh-huh. En la zona vivían desde siempre los nativos americanos, o los apaches, que estaban hasta el gorro de ver llegar colonos y buscadores de oro. Al que pillaban, por supuesto, se lo cargaban. Uh-huh. Y eso le advirtieron al que se fue a buscar oro, el primero que llegó, sí, que la única piedra que iba a encontrar allí sería la de su lápida. Vinieron a decirle, tantos años en la pradera y no conoces a Caballo Loco, te van a matar. Pero bueno, cuando encontró una veta de plata, este pionero, encontró una veta de plata y empezaron a llegar más buscadores, llamó a su mina, a la que él había encontrado,
lápida, la llamó Tombstone. Toma ya. Y el pueblo que creció alrededor pasó a llamarse, pues igual, Tombstone. Toma ya. Bueno. Fíjate, tiene guasa además que una de las publicaciones más antiguas de Estados Unidos es una revista mensual que todavía sigue tirándose allí y que se llama The Tombstone Epitaph, el epitafio de la lápida. Ay, esto no lo sabía. Sí, pues sigue editándose. Se sigue editando, es de las ininterrumpidamente. ¿Ya? No ha dejado de editarse en ningún momento. En 5 años, aquel poblachón, aquel lugar polvoriente, bueno, pues aquello se puso de bote en bote, con sus negocios, con su cantina, sus chicas, sus broncas, sus tiroteos, y lógicamente hubo que poner orden, hubo que nombrar un jefe de policía. Y ese jefe fue Virgil Earp, que también suena mucho el apellido, Sí. que nombró ayudantes a sus 2 hermanos, Wyatt y Morgan, los famosos hermanos Earp, aunque el más famoso acabará siendo Wyatt Earp. Wyatt Earp, exacto, es el más famoso. También ha dado mucho juego en el cine, como protagonista, casi más que el tiroteo del que Madre estamos mía. hablando, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que hace recuentos de estas cosas. Hay gente pato. Sí, es que hay gente pato. Hay gente que lo cuenta. Tú buscas cuántos ha hecho de esto y hay alguien que las ha contado. Alguien lo ha ¿no? mirado, sí. Bueno, pues dicen que hay más o menos 30 películas con Wyatt Earp de protagonista. Toma ya. 30. Pero en aquellos días de octubre de 1881 en Tombstone, Wyatt Earp era un secundario, era solo ayudante de su hermano. Y en aquella zona de Tombstone había mal rollo entre las autoridades del pueblo, que eran los hermanos Earp, y las del condado. Digamos que había 2 bandos. El marshal del pueblo era Virgil Earp, como si fuera el jefe de la policía local, Sí. con sus hermanos. Y el sheriff del condado era un tal Johnny Behan, no sé cómo se llama, que era el jefe de la policía autonómica, para entendernos, el del condado. Sí. Los 2 jefes de policía estaban enfrentados. Primero porque ya habían tenido malos rollos de tiempo antes, cuando había habido elecciones para sheriff. Bueno, tuvieron ahí una bronca. Se caían fatal. Y la segunda razón por la que se llevaban mal era porque la policía local defendía los intereses de los residentes del pueblo Sí. y los dueños de los negocios de Tombstone, lógicamente. claro. Mientras que el jefe de la policía autonómica estaba dando protección a un clan de vaqueros de 3 familias distintas, que más que vaqueros pues eran cuatreros. Ahí tenemos el lío ya. Claro, ahí está. Esta gente hacía contrabando de ganado, asaltaban diligencias cuando les venía bien. Para añadir más mal rollito entre los hermanos Earp y el sheriff, resulta que Wyatt Earp y el sheriff estaban detrás de la misma chica. Estoy pensando en la canción aquella de La Frontera, ¿no? Que decía, si el whisky no te arruina, las mujeres lo harán. Aquí la chica era el único ingrediente que faltaba, ¿no? Para que de esa historia del tiroteo de OK Corral saliera pues una película perfecta, ¿no? Del salvaje Claro. oeste. Sí. O sea, la chica tenía que estar sí o sí. Exacto. El guión además se escribió solo, aunque luego cada director tirara a su bola y a casi ninguno le valió el guión original. Ya. Por cierto, al final la chica se fue con Wyatt Earp. Vaya. ¿Cómo era aquello? El bueno mata al malo y se queda con la chica. Exacto. Toda película de vaqueros acababa así, ¿no? Se acababa Esa así. es la historia. El caso es que, bueno, así llegamos a abril de 1881, el año del tiroteo, cuando se aprobó una ordenanza que impedía llevar armas en el pueblo, en Tombstone. Todo el que llevara un cuchillo de monte, una daga, un revólver o un rifle tenía que depositarlo en un local o en el hotel. Pero había excepciones, y algunas muy tontas, como por ejemplo la que decía que si llevaban armas con buena fe, bueno, y no ibas a estar mucho tiempo en el pueblo, pues que podías llevarlas. Y si te daban un permiso especial para llevar armas, pues también. O si entrabas y salías de inmediato, porque a lo mejor solo ibas a comprar, que voy a comprar tabaco, entro y me paro en el Ya. estanco y me voy. Lo de llevar armas con buena fe está bien. Claro, es saber que, cómo lo es que eso demuestras, ya, ¿no? a ver cómo demonios se interpreta eso. Claro. Pero la norma era que si, bueno, pues quitar las armas para si se tenían que pegar, pues que se dieran de puñetazos, pero que se acabó sacar el revólver por perder al póker o por ir pasado de whisky. Ujú.
Y ahora es cuando viene el meollo. Pero un meollo complicado de desentrañar porque todavía hoy es difícil saber exactamente qué pasó. Porque los dos periódicos que recogieron los hechos y que luego fueron a las sesiones del juicio también estaban en bandos distintos. Tenían líneas editoriales enfrentadas. Uno, el Tombstone Epitaph estaba de parte del Marshal Virgil Earp. Y había otro que era el Daily Nugget, que estaba de parte del otro, del sheriff del condado, del poliautonómico. Un periódico que también tiene narices, el Daily Nugget, del diario de la Pepita. Bueno, el caso es que un periódico recogía la versión de los hermanos Earp y el otro periódico defendía la versión de los cuatreros supervivientes del tiroteo. O sea, me estás diciendo que dos periódicos daban versiones completamente diferentes de un mismo hecho. Fíjate, la guerra de medios también en el salvaje oeste, qué ¿no? raro, ¿verdad? Qué raro. Sí. Bueno, vamos al tiroteo en cuestión, que me despisto. ¿Cómo fue aquello y por qué pasó al final? Bueno, a ver, todo se lió el día anterior, el 25 de octubre, porque 5 tipos de los clanes ganaderos, los que eran cuatreros y asaltaban diligencias y estaban enfrentados a los Earp, se estaban paseando por el pueblo y algunos iban armados. Unos dijeron que los que iban armados se estaban haciendo los chulos y provocando, diciendo que si los hermanos Earp tenían pantalones, que fueran a desarmarlos, y que ellos llevarían armas en Tombstone cuando les saliera de los mismísimos. Otros decían que iban armados alguno de los 5, no todos, y que no iban por chulería, sino porque la norma, esta que hemos comentado, pues que era muy ambigua y lo permitía. De cualquier forma, habían tenido ya muchos encontronazos con Virgil Earp, se llevaban a matar, y aquello iba a reventar por algún lado un día u otro. El 26 de octubre, los 3 hermanos, Virgil, Morgan y Wyatt Earp, junto con un pistolero o colega, salieron por Tombstone a buscar a los 5 macarras. Se juntaron todos detrás de un corral de caballos, de un establo, el corral OK se llamaba, o el OK Corral. El solar era un mojón de solar, eran 5 metros, 5 metros en donde se juntaron los 9 tíos. ¿Qué pasó? Pues según los hermanos Earp, se vieron obligados a disparar en defensa propia porque los otros desenfundaron antes. Según la otra versión, casi todos los malos estaban desarmados. 2 salieron huyendo en cuanto se lió el tiroteo y los otros 3 cayeron acribillados a balazos. En 30 segundos de tiroteo, 30 disparos. Los 3 cuatreros muertos. Virgil un tiro en una pantorrilla. Morgan herido en la espalda y Wyatt ileso. I found him by the railroad track this morning. I could see that he was nearly dead. I knelt down beside him. Nieves, no sé qué versión de los hechos darían el diario de la Pepita y el epitafio de la tumba. Supongo que uno daría la suya, pero una cosa sí parece clara, ¿no? Si 2 hermanos salieron heridos, eso es que por lo menos los cuatreros no iban desarmados. Por lo menos 2 llevaban armas. Exacto. Por lo menos 2, sí. Pero lo que se dijo en el juicio es que los hermanos Earp dispararon primero, que los que se defendieron fueron los otros. No hay forma de saber exactamente qué pasó. Pero en aquel solar birria, entre el polvo, entre el humo de la pólvora, los caballos levantando más polvo, un follón. Al final 3 muertos y 2 heridos. Los 3 hermanos Earp fueron detenidos y acusados de asesinato a sangre fría. Después vino el juicio, los 3 salieron absueltos, pero ya la vida ahí se les torció. 2 meses después, a Virgil Earp casi lo matan en una emboscada, lo dejaron bastante perjudicado. Y pasados 4 meses más se cargaron a Morgan Earp. Alguien se estaba vengando, estaba clarísimo. El que quedó operativo, Wyatt Earp, se dedicó a vengar a sus hermanos y se cargó a otros 4. O sea, a lo que íbamos, el salvaje oeste. El cine ha mitificado la figura de los sheriff, de los Marshall, pero la mayor parte de las veces eran más pistoleros que hombres de ley. Aunque tengamos ahí la idea, Gary Cooper. Claro, estaba pensando en Gary Cooper, claro. Sí, John Wayne, Río Bravo. Hombre, otro clásico. Pero seguro que también te suenan malos, de alguno de malísimo, ¿no? Alguno te vendrá. Jane Hackman, por ejemplo. Hombre, Jane Hackman. Es verdad, sí. Sin perdón. Sin perdón. Exacto, claro. Sí. Los hermanos Earp eran proxenetas, eran propietarios de varias cantinas en varios pueblos, con intereses en el juego y en la prostitución. No es que fuera delito entonces, pero sí es cierto que los acusaban de utilizar sus placas en beneficio de sus negocios. Así que no tenemos muy claro qué pasó en OK Corral, pero los Earp estaban más cerca del comisario Villarejo que de la ley y el orden. Nieves, el comisario Villarejo. O sea, ¿esto qué sería? ¿Duelo en el parking de la Audiencia Nacional? Más o menos, ahí. Give my love to Rose.
please won't you, mister, take her all my money. El Supremo también es OK Corral, ¿eh? Sí. Nieves, me quedo con esa imagen. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Un beso, Rafa. Un beso, muchas gracias chao. a ti. Chao. And don't forget to give my love to Rose. Won't you tell him I said thanks for waiting for me? Tell my boy to help his mom at home. Tell my Rose to try to find another, 'cause it ain't right that she should live alone. Mister, here's the bag with all my money. It won't last them long the way it goes. God bless you for finding me this morning. Now don't forget to give my love to Rose. Give my love to Rose, please won't you, mister? Take her all my money, tell her buy some pretty clothes. Tell my boy that daddy's so proud of him. And don't forget to give my love to Rose. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.